Hola, con el gusto de saludarle en una edición más especial de Al Grano. El día de hoy le agradezco mucho que nos acompañe y que nos regale unos minutos de su muy valioso tiempo a Jessica Pérez. Ella es presidenta titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por venir a platicarnos. Comienzo por preguntarle, ¿me refiere usted como defensora del pueblo, como presidenta? ¿Cómo se puede referir la gente a usted? Pues da igual, el cargo en ley dice presidenta, pero universalmente, porque pues la figura de las defensorías de derechos humanos existe por todo el mundo, se les llama ombudsperson. ¿Hay una auténtica defensoría del pueblo, de la ciudadanía desde ese lugar? De hecho, sí, justamente el origen de las defensorías del pueblo, que así es como en sus inicios se empezó a llamar, justamente somos instituciones que el objetivo de la existencia es ser cercanas a la sociedad, ¿no? Tenemos todo un sistema jurídico en donde podemos llevar nuestros casos particulares y se resuelven a través de juezas, jueces, temas administrativos, etcétera, etcétera. La cosa es que como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, siempre estamos en contacto con autoridades, ¿no? La razón de ser de las defensorías del pueblo justamente es lo que busca es proteger a la ciudadanía frente a los abusos que pudieran existir desde el poder, desde las administraciones públicas, ¿no? Entonces, la cosmovisión y como están creadas las defensorías del pueblo, por eso yo digo es que son instituciones que deben ser cercanas a la sociedad y que nuestros procedimientos, si se les analiza, pues son diferentes a los que se llevan ante un juzgado, por ejemplo, son mucho más sencillos, no se necesita tener un abogado o una abogada que te represente, no es como, ay, es que se me va a pasar el término y es que después ya no se va a poder y que cómo se ofrece una... No. Las defensorías del pueblo, justamente, la idea que se tiene como objetivo es ser cercana a la sociedad, no tener como toda esta complejidad jurídica para que se puedan las personas acceder y decir, a ver, yo tengo un obstáculo para acceder a mis derechos. ¿Cómo me ayudan a resolverlo, ¿no? Porque muchas veces, además, este obstáculo se da desde la administración pública, cuando desde las administraciones públicas pues tendríamos que facilitar las cosas para que todas y todos podamos acceder a nuestros derechos, ¿no? Entonces, esta es un poco la razón de ser de las defensorías del pueblo, las comisiones de derechos humanos, procuradurías de derechos humanos, defensorías en general, que es como en algunas partes nos llamamos, ¿no? ¿Y si vivimos en un Estado de Derecho o es una utopía el Estado de Derecho? El Estado de Derecho no me gustaría referirme como utopía, yo creo que es un objetivo que siempre tenemos que estar alcanzando, porque además el tema de derechos humanos, una de sus características es la progresividad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos tener un estatus de las cosas sociales, podemos tener un estatus de los temas legales y decir, pues ahí vamos, ¿no? Pero entonces la sociedad, nos movemos porque la sociedad estamos en constante movimiento a través de los tiempos y decimos, ¿sabes qué? Este estatus ya no me representa, este estatus ya no responde a mis necesidades para vivir con dignidad, porque a lo mejor ahora tengo una cosmovisión de vida diferente a la que se tenía en la sociedad años atrás, ¿no? Y entonces se tiene que estar como en un constante movimiento y entonces creo que objetivo de vivir en un Estado de Derecho debe de ser algo que tenemos que tener como un objetivo siempre constante y estarle buscando siempre, que tiene que ser un Estado de Derecho que desde todos los espacios se respete la dignidad de las personas, es decir, sus derechos humanos, ¿no? ¿El Estado y sus instituciones son por naturaleza abusivas? El Estado, no por su naturaleza, no. Por su naturaleza, el Estado y sus instituciones son, el Estado y las instituciones que representan al Estado, y me refiero al Estado en general, los gobiernos locales, federales, nacionales incluso, están creados justamente para ayudarnos a organizarnos en la sociedad, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque, por ejemplo, pues si todas las personas dijéramos, yo quiero poner una tienda de abarrotes y entonces todas ponemos una tienda de abarrotes en nuestras casas y tenemos 5 tiendas de abarrotes en la misma cuadra, pues a lo mejor eso no nos va a funcionar a ninguna de las 5 personas, ¿verdad? Entonces, hay una teoría de cómo nos organizamos en la sociedad, bueno, hay varias, ¿no? Pero decimos,
necesitamos que alguien nos ayude a organizarnos para ver dónde ponemos las tiendas, cómo hacemos para acceder a los permisos, cómo hacemos para ejercitar un derecho, cómo se tiene que dar la educación, cómo tiene que estar constituido el sistema de salud. Y todos estos temas de derechos humanos decimos, a ver, que alguien nos ayude a organizarnos, ¿verdad? Alguien que diga, pues esto va a ser así, 1, 2, 3 los pasos, y hemos dicho, pues que sea el Estado, ¿no? Entonces, por su naturaleza, el Estado en realidad es quien debería de ser el puente para que las personas accedamos a nuestros derechos y a la satisfacción de nuestras necesidades. Luego sucede que algunas personas, representantes del Estado, ¿verdad?, o no se apegan a la legalidad, o decimos ya, pues esta legalidad ya empieza a no responder a las necesidades o a las cosmovisiones de la sociedad, o a veces pues sí, se excede en el ejercicio de su poder y abusa del mismo, ¿no? Y en lugar de utilizarlo para lo que debería de ser, lo utiliza para otros fines, y por eso tenemos incluso una reglamentación, o en nuestro sistema jurídico tenemos leyes de responsabilidades del servicio público que desde nuestra Constitución Nacional prevé, porque pues es una posibilidad, ¿no? ¿En Aguascalientes se respetan los derechos humanos? En Aguascalientes tenemos quejas por violaciones a derechos humanos. ¿Muchas? Ahora, en lo que va del año, estamos casi en las 400 quejas. ¿Es más que antes? Estamos subiendo un poco, sí, y yo aquí sí quiero hacer también la reflexión y la invitación, ¿no? El tema es que no todas las personas conocemos sobre las comisiones de derechos humanos, ni sobre cuál es el trabajo que se hace en las comisiones de derechos humanos, y tenemos muchas dudas de, híjoles, pues me pasa esta situación con la que no me siento cómoda, creo que estoy violenta a mis derechos, pero no sé a dónde acudir, ¿no? Conforme pasa el tiempo, la sociedad conoce más sobre sus derechos, nos empoderamos más sobre nuestros derechos y sobre las acciones que podemos hacer para garantizar el respeto a los mismos. En esa medida creo que sí estamos inclinándonos hacia una sociedad cada vez un poco más denunciante, ¿no? Que señala y dice, a ver, no, esto creo que no está correcto, esto creo que si fuera diferente sería mejor. Entonces, sí, tenemos bastantes quejas y tenemos varios mecanismos que, si me lo permites, claro, cuando una persona va a la comisión no necesariamente tiene que ir a poner una queja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el área de defensa, que así es como para ubicarla, pues le vamos a llamar el día de hoy, tenemos asesorías, o sea, si las personas no saben qué hacer sobre una situación, pero dicen, no, pero si voy a la comisión y pues aquí están diciendo que le toca unas cosas y hay competencias, no importa, vayan a la comisión y en la comisión les asesoramos cuál es la acción que se tiene que ejercer para el respeto de sus derechos y ante qué autoridades o instituciones hay a las que acudir. E incluso a veces hay situaciones en que las personas pues ya han sido victimizadas, y no solamente una vez, sino revictimizadas o pasado por varios procesos o han tocado muchas puertas y no han sido escuchadas. Y en esas situaciones, si la persona usuaria lo solicita o la comisión detecta que sería beneficioso, también se les hace el acompañamiento a la institución, ¿no? A lo mejor no, la comisión solo conoce, inicia expedientes de investigación cuando se señala que quien está violentando derechos humanos es una persona servidora pública, ¿no? Es decir, alguien que trabaja en el gobierno. Pero hay otras situaciones que pasan entre particulares, ¿no? Que a veces la sociedad decimos, pero es que esto igual, o sea, que alguien me ayude a resolverlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues para eso tenemos como estas otras opciones, y a veces también pues hay situaciones que tienen que ver con otras personas, pero que de alguna manera también hay participación de las personas servidoras públicas, y pues ahí tenemos que ver cómo transite la acción que tiene que llevarse, no sé, por ejemplo, ante la Fiscalía, a la par de la que transite en la Comisión de Derechos Humanos. Unas acciones no excluyen a otras, también eso es importante, pero también a veces es complicado desde la sociedad. Híjoles, yo siempre digo, es que el entramado gubernamental está un poco complejo, ¿verdad? Sí. Por eso quienes estudiamos Derecho, pues yo soy abogada, pues son 5 añitos ahí y además otros tantos en que le vas aprendiendo en el ejercicio de la profesión, y tampoco es que estemos obligadas las personas a saber precisamente cuál puerta ir a tocar para ejercer nuestros derechos. Para eso existen las instituciones como las comisiones de derechos humanos, para auxiliarles en, pues mira, es esta puerta, no es que ya fui y no me abrieron, bueno, te acompaño y la tocamos juntos, ¿no? Ok, no sabía, voy a esa puerta, o ya fui a 3 y no me han atendido, es a lo que me refiero, ¿no? Cuando el Congreso del Estado no legisla o omite
o legisla incluso, y me refiero a temas como el matrimonio igualitario, que a pesar de que hay un ordenamiento de la Corte, lo tienen encajonado, el tema del aborto, que ya le dijo la Corte, no tienen por qué tener un ordenamiento constitucional que indique vida desde la concepción. Cuando el Congreso hace eso, también se violan derechos humanos y ustedes también pueden intervenir, o hay algún tipo de autonomía ahí. De hecho, se han emitido recomendaciones, observaciones relevantes también, en el sentido de pedirle al Congreso que legisle sobre algunas cuestiones para la protección de derechos. Independientemente de eso, como tú dices, pues cuando ya hay pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues allá pues se tienen que acatar, y son procedimientos un poco diferentes, ¿no? Porque pues si es un pronunciamiento de la Corte, toca a la propia Corte darle seguimiento a sus resoluciones. Lo que en la Comisión de Derechos Humanos también se ha dado la facultad, y esto no ha sido, y no solo a la de Aguascalientes, sino en todo el país, y no ha sido un tema de toda la historia de las comisiones, sino más o menos reciente, la atribución de cuestionar cuando se emite una ley que flagrantemente violenta derechos humanos, porque pues nuestro sistema jurídico así lo indica, quien interpreta las leyes es la Suprema Corte, ¿no? Entonces se ha abierto la posibilidad de que desde las comisiones se pueda llevar el asunto y decirle a la Corte, revísala, porque tú eres quien, nuestro sistema dice, tú la interpretas, pero a ver, yo aquí te la pongo, revísala y dinos cómo va, ¿no? Ya para terminar, ¿qué comisión encontró usted? ¿Qué retos tiene la comisión? ¿Y qué visión tiene de cómo va a dejar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en general el contexto estatal de respeto al derecho humano? Híjoles, es un trabajo constante. Yo encontré una comisión andando, ¿no? La comisión pues tiene muchos años en funcionamiento, no solo en Aguascalientes, sino en todo el país, pues enfrenta retos como el que la sociedad conozca cuál es nuestro trabajo y cuáles son sus derechos humanos y cuáles son las acciones que puede ejercer para su respeto. Creo que uno de los grandes retos es que en la mayor medida, en las comisiones recibamos temas diversos, no solo temas relacionados con seguridad pública, que en general es el cúmulo mayor que tenemos, porque la sociedad sí tenemos como más claro, si me detienen, voy y me quejo, ¿no? Pero, por ejemplo, temas de salud, temas de educación, ¿no? Que no nos llegan tanto a lo mejor porque la sociedad no sabe que también puede cuestionar el acceso a la educación como violación a derecho humano, a la salud, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos, creo yo, es que la sociedad conozca plenamente cuáles son sus derechos humanos, se conozca las herramientas para cuestionar cuando sienta que alguien no se los está cumpliendo, y conozca las herramientas para pedir que se cumplan, ¿no? Y superar los obstáculos que puede encontrar esto, ¿no? Porque también, perdón, pero quiero aprovechar el espacio, que tenemos que identificar que tenemos grupos en la sociedad que no han podido avanzar en el reconocimiento de sus derechos igual que otros grupos o que el resto de la sociedad, porque social e históricamente les hemos ido dejando un poco atrás, incluso hasta por las legislaciones. ¿Cómo cuáles grupos? Por ejemplo, discapacidad, ¿no? Porque teníamos una concepción de discapacidad de que, híjoles, es que hasta si ustedes se fijan ahora en los mensajes cuando hacen alguna manifestación social, dicen no somos angelitos, no somos pobrecitos. Ya no tenemos capacidades diferentes, son no tenemos capacidades diferentes, ¿no? Hemos evolucionado socialmente a considerar la etapa inmediatamente anterior a una etapa rehabilitadora, ¿no? Donde decíamos, las personas con discapacidad hay que rehabilitarles. Es usuario de silla de ruedas, a ver, ¿cómo le hacemos para que deje la silla de ruedas? Y ahora estamos en una visión diferente, decimos, no, a ver, la persona tiene una diversidad funcional, todas las personas somos diversas. Y si es usuaria, la persona es usuaria de silla de ruedas, es cómo hacemos para que pueda acceder a sus derechos de la misma manera que otras personas, siendo usuaria de silla de ruedas. No tratando de eliminar la silla de ruedas de la ecuación, la silla de ruedas existe, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, ¿no? Es un tema social, de hecho, de la discapacidad, así es como lo vemos ahora con las nuevas legislaciones internacionales, y es cuando por lo que me refiero, ¿no? Entonces no tenemos instalaciones, por ejemplo, 100% accesibles, lenguajes 100% accesibles, ¿no? Transportes 100% accesibles, porque luego también siempre pensamos en temas de accesibilidad y discapacidad, cuestiones arquitectónicas, y no solamente es eso, no son temas de lenguaje, son temas comunicacionales, son temas de transporte, y que a lo mejor ahora lo estoy diciendo y para muchas personas, sí es cierto, bueno, justo esto, sí es cierto, es cuando me refiero,
que quiero decir cuando te digo, de las personas hay que tomar conciencia que hay grupos que no han podido, porque socialmente, legislativamente y todo, no hemos hecho lo suficiente en el mismo periodo de historia, pues, para que accedan a sus derechos, y que entonces hay que hacer algo diferente, ¿no? Gracias, Jessica. Y le agradezco también mucho a usted por favor su atención. Ella fue Jessica Pérez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al Grano.